Muy bien, hermanos. Vamos entonces al libro de Nehemías 2, en el que va a estar basada la predicación de esta tarde. Nehemías capítulo 2, en esta serie de sermones que he venido predicando desde hace 2 domingos, y especialmente en el versículo número 18, donde dice en la versión Reina Valera al final: y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Ese es el título que le he dado a la predicación de esta tarde: levantémonos y edifiquemos. Levantémonos y edifiquemos, así como dice, y así esforzaron sus manos para bien. Entre todos los héroes y heroínas de la fe del Antiguo Testamento, Nehemías, quienes escucharon los anteriores 2 sermones sobre Nehemías, ¿qué significa el nombre Nehemías? Eso incluye a los que están también conectados allá en la virtualidad. Nehemías, ¿qué significa? Nehemías significa el Señor consuela. Eso significa Nehemías. El Señor consuela. Y entre todos los héroes y heroínas de la fe, Eleni pasó hace un momento a leer el capítulo 11 de Hebreos, donde está haciendo una descripción de los héroes, de las heroínas de la fe. Y vamos a Hebreos 11:32, dice: ¿y qué más digo? Porque el tiempo me faltaría contando de Gedeón, de Barak, de Sansón, de Jefté, de David, así como de Samuel y de los profetas, que por fe conquistaron reinos, hicieron justicia, alcanzaron promesas, taparon bocas de leones, apagaron fuegos impetuosos, evitaron filo de espada, sacaron fuerzas de debilidad, se hicieron fuertes en batallas, pusieron en fuga ejércitos extranjeros. Los hombres y las mujeres de Dios del Antiguo y del Nuevo Testamento no eran hombres y mujeres diferentes a nosotros. Eran hombres y mujeres que también experimentaron dolor, que también experimentaron enfermedad, que también experimentaron sufrimiento, y no obstante, como dice Hebreos 11, sacaron fuerza de debilidad. Y creo que Nehemías puede estar considerado entre esos héroes del Antiguo Testamento que sacaron fuerza de debilidad. Y en ese sentido, Nehemías es uno de mis héroes favoritos del Antiguo Testamento, porque Nehemías supo responder al presente desafío de su generación cuando se necesitaba de un liderazgo con visión, de un liderazgo con entrega y compromiso. Fíjense, Nehemías dejó la comodidad en la que vivía en el palacio real para ponerse al servicio del Señor. Y yo quisiera preguntar en esta tarde a quienes estamos aquí, pero también a quienes están conectados a través de internet: ¿qué es necesario que nosotros dejemos para servir con integridad, con ánimo al Señor Jesús? Nehemías dejó la comodidad del palacio, vivía junto al rey. Como lo hemos visto, Nehemías vivía en Susa, la capital del reino, como copero del rey Artajerjes I de Persia, quien reinó entre los años 465 al 424 antes de Cristo. Y como era el copero del rey, Nehemías bebía del mejor vino y comía de la mejor comida, porque comía lo mismo que el rey. Aquellos eran tiempos difíciles, el siglo V antes de Cristo. ¿Y qué tan difícil es para nosotros este momento en el que nosotros estamos viviendo por el COVID-19? No sé si ustedes lo sepan, pero en el caso de México, los mexicanos y las mexicanas hemos retrocedido en la cuestión de la esperanza de vida en el país a causa del COVID. Hemos retrocedido 3 años.
lo que significa que los mexicanos ya no vamos a vivir lo que antes de la pandemia vivíamos, ¿no? Ni las mujeres ni los hombres. El índice de edad de las mujeres es superior al de los hombres en nuestro país, ¿no? Pero hemos retrocedido 3 años a causa de la pandemia. Y a veces nosotros pensamos que los problemas que nosotros experimentamos son muy nuestros y que nadie más los está enfrentando. Que nuestro dolor, que nuestra angustia, que nuestro sufrimiento es muy nuestro y que nadie más lo ha experimentado. Y la verdad es que no es cierto. Vamos al libro de Lamentaciones, porque allá nos va a describir en Lamentaciones 1:1, y si usted lo encuentra, puede leerlo. Lamentaciones 1:1 dice: ¿cómo ha quedado la ciudad populosa? La grande entre las naciones se ha vuelto como viuda. La señora de provincias ha sido hecha tributaria. Y luego el versículo 16 dice: por esta causa lloro, mis ojos fluyen aguas, porque se alejó de mí el consolador que dé reposo a mi alma. Mis hijos son destruidos porque el enemigo prevaleció. Esa es la experiencia que tuvo el pueblo de Judá, la ciudad de Jerusalén, cuando el año 597 a.C. Nabucodonosor y su ejército invadieron Judá y destruyeron la ciudad de Jerusalén y arrasaron con el templo y se llevaron los tesoros que había en el palacio real y en el templo de Dios. Y vea el versículo 16, es especialmente desolador. Por esta causa lloro, mis ojos fluyen aguas. Toma la metáfora de una fuente inagotable de aguas para enunciar lo que el pueblo de Dios está experimentando. Porque se alejó de mí el consolador que dé reposo a mi alma. Y por eso Dios levantó a Nehemías, porque Nehemías significa justamente Jehová, Yahvé o el Señor consuela. Mis hijos son destruidos porque el enemigo prevaleció. En el pasado, dice Lamentaciones, el enemigo prevaleció. Pero frente a esta situación triste y de desconsuelo, Nehemías solicita permiso al rey Artajerjes y se encamina con paso firme hacia la otrora gloriosa ciudad de Jerusalén. Lamentaciones 2:11, fíjense cómo dice Lamentaciones 2:11, dice: mis ojos desfallecieron de lágrimas, se conmovieron mis entrañas, mi hígado se derramó por tierra a causa del quebrantamiento de la hija de mi pueblo, cuando desfallecía el niño y el que mamaba en las plazas de la ciudad. El versículo 19 dice también en este mismo capítulo: levántate, da voces en la noche al comenzar las vigilias, derrama como agua tu corazón ante la presencia del Señor. Alza tus manos a Él, implorando la vida de tus pequeñitos, que desfallecen de hambre en las entradas de todas las calles. Versículo 20, mira, oh Jehová, y considera a quien ha hecho así. ¿Han de comer las mujeres el fruto de sus entrañas? ¿Los pequeñitos de su tierno cuidado? ¿Han de ser muertos en el santuario del Señor el sacerdote y el profeta? Así de terrible fue esa situación. Están sufriendo. Usted se imagina, usted que es madre, usted que es padre, ¿se imagina comerse a su hijo o a su hija porque tiene hambre? Esa es la situación que había aquí. Y Nehemías por eso se encamina a esta ciudad que ha sufrido todo eso para reconstruirla. Y según, vamos ahora a Nehemías 2:11, Nehemías 2:11, ¿cuántos días permanece Nehemías en la ciudad de Jerusalén?
digamos que descansando luego de ese largo trayecto de lo que actualmente sería el país de Irán hacia lo que actualmente es el país de Israel. Nehemías 2:11 dice: llegué pues a Jerusalén y después de estar allí 3 días, me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén, ni había cabalgadura conmigo, excepto la única en que yo cabalgaba. Nehemías no descansa mucho tiempo, permanece 3 días en la ciudad y luego efectúa un rápido recorrido nocturno por la ciudad destruida. Hace la inspección por la noche. Ustedes se preguntan, ¿pero no es mejor hacerlo de día? ¿Por qué en la noche? ¿Por qué Nehemías se levanta de noche y hace una inspección visual? Lo hace para no llamar la atención de los enemigos que al final, en el versículo 20, se presentan. Sanbalat, el árabe, Gesem, el horonita, o al revés, ¿no? Para intentar detener el trabajo de la reconstrucción. Pero sobre todo, Nehemías sabe que un reto como el que tiene enfrente de sí necesitaba robarle horas al sueño. Y a veces los grandes desafíos a los que Dios nos llama, hermanos y hermanas, necesitan que nosotros le robemos horas al sueño. Y el desafío que tenemos hoy por delante como iglesias Renacimiento, como iglesia Juan Amador, es quizá robarle horas al sueño para orar al Señor, para pedirle al Señor que bendiga este proyecto. En el sermón del domingo pasado yo les decía, ¿qué clase de iglesia sueñan? Porque a veces nosotros, cuando vamos a la iglesia, quisiéramos todas las comodidades en la iglesia. Quisiéramos ya tener un grupo de alabanza, quisiéramos tener a un mejor predicador, porque ese predicador me aburre, ¿no? Hace sermones muy largos y aburridos. Y no, pues a veces quisiéramos otra cosa. Pero miren lo que dice allá el versículo 12. Dice Nehemías: y no declaré a hombre alguno lo que Dios, ¿qué? Lo que Dios había puesto en mi corazón. Y yo quisiera que en este día, unos y otros, los que estamos aquí y los que están también conectados, pudiéramos tener la disposición de Nehemías delante de Dios. ¿Qué ha puesto Dios en nuestro corazón? Estamos aquí desde luego para escuchar la palabra de Dios, pero estamos aquí desde luego también para comprometernos con el Señor. Para decir, sí, yo quiero sumarme a este proyecto, sí, yo quiero hacer algo. Una de las primeras cosas que sobresalen en este relato es la disposición de Nehemías para ser usado por Dios. Su sensibilidad a la voluntad de Dios es evidente. ¿Qué mueve a Nehemías? Lo que mueve a Nehemías es lo que dice, lo que Dios ha puesto en su corazón. Eso es lo que mueve a Nehemías. Y eso es lo que debe movernos a nosotros. Debemos tener una sensibilidad para escuchar la voluntad de Dios y hacerla. Dios sabe, Nehemías sabe que Dios lo ha llamado a una gran empresa, y esa gran empresa requiere la disposición de su siervo. Vamos al versículo 12. Dice, el final del versículo 12, lo otro que yo encuentro en este texto dice, ni había cabalgadura conmigo excepto la única en que yo cabalgaba. ¿Qué podría anunciar eso? Que en un lugar como ese, donde hoy nos movemos en autos, pero
se movían allá en caballos. ¿Qué podía anunciar que no había cabalgadura? Lo que podía anunciar era escasez, ¿no es cierto? ¿Nehemías tenía a su disposición todos los recursos? No, no los tenía. Porque a veces nosotros pensamos que no tenemos los recursos necesarios para hacer la obra de Dios. Pero lo cierto es que cuando Dios nos llama a sus grandes proyectos, Dios dispone de todo lo necesario para que nosotros vayamos y hagamos lo que Él quiere que nosotros hagamos. ¿Cuáles son las carencias que hoy podríamos nosotros experimentar como creyentes? ¿Qué carencias podríamos tener? No tenemos un templo. No tenemos un grupo de alabanza. No sé qué otras carencias podrían ocurrírseles a ustedes. Podrían ser muchas las carencias, pero Dios nos está llamando a este proyecto y creo que debemos comprometernos con Él. Y yo me siento especialmente afectado por la poesía. ¿Qué tan dispuestos estamos en este tiempo para escuchar la voz de Dios y ser sensibles a ella? Me da mucho gusto que Eleni esté aquí porque ella me dijo, yo, pastor, voy a ir. Y aquí está. Y me da gusto. ¿Estamos listos para construir juntos la iglesia que el reino de Dios requiere? Como les dije al final del sermón del domingo pasado, yo les decía, ¿con qué clase de iglesia sueñan? Bueno, Dios nos llama a comprometernos con ese sueño. Si nosotros soñamos con X iglesia, pues tenemos que comprometernos para construir esa iglesia. La radicalidad del llamado de Dios la podemos ejemplificar con una poesía del poeta Nayarita, de este poeta mexicano Amado Nervo, que tiene una hermosa poesía que se titula Si tú me dices ven. Amado Nervo era cristiano. Y vean, tomé 2 fragmentos de esta poesía. Dice Amado Nervo, si tú me dices ven, lo dejo todo. No volveré siquiera la mirada para mirar a la mujer amada. Pero dímelo fuerte, de tal modo que tu voz, como toque de llamada, vibre hasta en el más íntimo recodo del ser, levante el alma de su lodo y hiera el corazón como una espada. Juan Calvino decía, mi corazón te ofrezco, oh Dios, pronto y sincero. Que así sea nuestra respuesta al llamado de Dios. Otro aspecto sobresaliente de este texto es que Dios saca partido de las situaciones más adversas por las que nosotros estemos atravesando para convertir de ahí una bendición. La falta de recursos en el caso de Nehemías no impide que Nehemías actúe, porque sabe que Dios proveerá para llevar a cabo su obra. En el pasado, Dios había sacado agua de la roca, en la experiencia de Moisés. En ese presente, en el tiempo de Nehemías, Dios va a utilizar a Nehemías para sacar las rocas, ¿de dónde? Del polvo. Vamos a Nehemías 4:2. Ahí uno de los enemigos del pueblo de Dios hace una pregunta despreciando a los judíos que han regresado. Nehemías 4:2 dice, y habló delante de sus hermanos, Sanbalat, y del ejército de Samaria, y dijo, ¿qué hacen estos débiles judíos? ¿Se les permitirá volver a ofrecer sus sacrificios? ¿Acabarán en un día? ¿Resucitarán de los montones del polvo las piedras que fueron quemadas? Ahí está el desprecio de los enemigos del pueblo de Dios. ¿Van a resucitar del polvo las piedras que fueron quemadas? Son unos débiles. El Señor nos está llamando
a reconstruir su obra. En tercer lugar, Nehemías reconoce la oportunidad en medio de la adversidad. Vamos a Nehemías 2, 13 al 15. Dice Nehemías 2, 13 al 15. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y a la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. Pasé luego a la puerta de la fuente y al estanque del rey, pero no había lugar por donde pasase la cabalgadura en que iba. Y subí de noche por el torrente y observé el muro y di la vuelta y entré por la puerta del valle y me volví. ¿Qué ven? ¿Qué ven? ¿Qué ven? ¿Qué ven? ¿Qué ven? ¿Quién vio un dedo? Pues no, yo no les dije que vieran mi dedo. No. Quien vio mi dedo, yo no les dije que vieran mi dedo. Es muy importante la visión que tiene el líder. Nehemías dice el texto bíblico que ve una ciudad destruida. Pero más allá de eso, más allá de que Nehemías reconoce la condición en la que se encuentra, Nehemías no es negacionista. Nehemías no dice, no, aquí no pasó, aquí yo veo un hermoso palacio. No, Nehemías reconoce que ahí, dice el versículo 13, y observé los muros de Jerusalén que estaban derribados y sus puertas que estaban consumidas por el fuego. ¿Qué actitud vamos a asumir frente al desafío que Dios nos pone? Nosotros podríamos decir, pues que alguien más venga y lo haga. ¿Qué actitud asume usted en su casa cuando encuentra un plato sucio que usted no ensució? Lo deja ahí y dice, yo no lo ensucié, a ver quién lo lava. O toma la iniciativa de decir, bueno, yo no ensucié este plato, pero yo puedo utilizar este plato y para utilizarlo lo tengo que lavar. ¿Qué actitud asumimos? Debemos tomar la iniciativa. Nehemías ve la destrucción y Nehemías no dice, no, pues yo no destruí esto, así que a mí no me toca reconstruirlo. Nehemías dice, bueno, esto está destruido, pues alguien tiene que reconstruirlo. Yo les decía por eso hace un momento que yo considero que Nehemías sacó fuerza de debilidad. Cuando Hebreos 11:34 habla de esos hombres y de esas mujeres del Antiguo Testamento que sacaron fuerza de debilidad, yo creo que se estaba refiriendo a Nehemías y a su generación. Nehemías y su generación están en una situación vergonzosa y difícil. La muralla de Jerusalén está derribada y sus puertas destruidas por el fuego. Sin embargo, Dios está llamando a Nehemías y a su pueblo a reconstruir una ciudad derribada y en ruinas. ¿A qué nos llama hoy Dios a todos los que estamos aquí? Y a los que están allá, conectados. ¿Cuáles son los retos y desafíos a los que tenemos que hacer frente aquí y ahora? La de Nehemías era una gran causa. Sabía que no podía tomar esa gran empresa como una tarea de medio tiempo. Se requería el compromiso de él y de todo el pueblo. Dice el versículo 17, les dije pues, vosotros veis el mal en que estamos, que Jerusalén está desierta y sus puertas consumidas por el fuego. Venid y edifiquemos el muro de Jerusalén y no estemos más en ¿qué? En oprobio, en afrenta. Nehemías recuerda la fidelidad absoluta de Dios, pero él reclama también el compromiso sincero de todos. El versículo 18 dice, entonces les declaré cómo la mano de mi Dios había sido buena sobre mí, y asimismo las palabras que el rey me había dicho, y dijeron, levantémonos y edifiquemos. Así esforzaron sus manos para mal. ¿Así dice? No, para bien. Para bien, para bien. Nehemías compromete al pueblo. Y yo quisiera que hoy nos comprometiéramos también. Que digamos, sí, aquí estoy. Que como Nehemías dijo, levantémonos y edifiquemos.
Cuando Nehemías dice, yo les declaré cómo la buena mano de mi Dios había sido buena conmigo. ¿Cuántos de ustedes pueden decir que Dios los ha maltratado, que Dios ha sido malo con ustedes? No. Ninguno. Dios ha sido bueno. En medio de nuestro dolor, de nuestra angustia, de nuestro sufrimiento, Dios ha sido bueno. ¿Cuántos de nosotros podemos decir, aquí estoy? ¿Cuántos de ustedes van a decir, yo me levanto y digo, sí, sí, vamos? Pues los invito entonces que se levanten y a aquellos de ustedes que digan, sí, yo me quiero comprometer, que pasen acá al frente y vamos a orar. ¿Cuántos de ustedes dicen, como dice aquí, levantémonos y edifiquemos? Así esforzaron sus manos para bien. ¿Cuántos de ustedes se van a levantar? Bueno, pasen, vengan, pasen acá al frente y digan, sí, yo estoy asumiendo un compromiso con el Señor, sí, yo quiero comprometerme. Pasen acá y nuestro hermano Rogelio va a hacer una oración aquí donde yo estoy y digamos que para reinaugurar este tiempo en el que como iglesia nos estamos comprometiendo, estamos reiniciando el trabajo